Recuerdo cuando entró el primer pedido, no dormí en toda la noche. Un pedido. Estaba tan contento del primer pedido que había entrado que no dormí. La palanca que nos hizo crecer es contratar a un especialista. Es decir, al final, cuando abres un proyecto, si no eres especialista en el proyecto, es decir, tú puedes intentar tocar muchas patas, pero siempre tienes que estar asesorado de los mejores. Es decir, nadie puede saber de todo en profundidad, es imposible. El año pasado cerramos con una facturación cercana a los 2 millones de euros. Si yo hubiera empezado el primer año con lo que sé ahora de SEO, estaríamos en el top 3 del mercado. No, vamos, es que no lo dudo. Bienvenidos al podcast de Visibilidad. Hoy al podcast ha venido Rafa del proyecto Dietética Ferrer. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenido al podcast. Ya para adelantar, con Rafa hace ya un tiempo que trabajamos, ya hemos documentado el caso de SEO y hoy sobre todo no vamos a hablar tanto de SEO, que también, porque al final va muy bien involucrado con el proyecto, pero evidentemente también vamos a entrelazar toda la historia que ahora nos vas a contar y las diferentes palancas de marketing a nivel de marketing digital que has ido probando y tus aprendizajes. Entonces, para quien no te conozca, hablemos de tu rol actual, la facturación del proyecto, gente que está en el proyecto, equipo y años del mismo. Bueno, pues Dietética Ferrer es una empresa familiar, ¿vale? Es decir, mis padres empezaron en el sector de los suplementos alimenticios cuando absolutamente nadie a nivel nacional, muy poquita gente conocía el sector. En los últimos años se ha puesto muy de moda. Pero hace más de 40 años que empezaron ellos en este sector, con tiendas físicas en Barcelona, y he conseguido ver al final toda la evolución desde que nació, las marcas que estaban al principio y cómo ha ido evolucionando y cambiando absolutamente el sector desde el principio, ¿no? Desde los 40 años, porque al final te vas nutriendo de lo que ves en el día a día de la familia. Además, horario familiar, yo salía del colegio y recuerdo ir a las tiendas por la tarde, porque mis padres trabajaban mañana, tarde, no voy a decir noche, pero mañana, tarde, y al final te nutres de esto, ¿no? Entonces, al final, cuando acabo la carrera, acabo el máster y demás, al final yo empiezo a trabajar, empiezo en el mundo profesional y me doy cuenta, hostia, que tenemos una posible ventaja competitiva a nivel digital, ¿no? Y le propongo a mis padres crear un proyecto, bueno, toda la parte digital de lo que es después de 30 años. Oye, ¿por qué no damos el salto? Y así lo hicimos. Empezamos en 2016, 17, si no me equivoco, o 2019 se establece la empresa y hasta el día de hoy, que estamos en 2025, llevamos 7 años con Dietética Ferrer, y la verdad que bastante contento, con muchos aprendizajes, con muchas caídas también, pero al final de toda caída tienes que levantarte y aprender. Para eso están. Y por suerte seguimos vivos, porque el mercado de los e-commerce es muy competitivo. En el sector en el que estamos, además, hay mucho por player inversor o gente detrás con mucho capital. Nosotros al final es algo familiar, no hay ningún tipo de inversión externa. Y bueno, y muy contento de sobrevivir estos 7 años que llevamos. Bueno, como tú muy bien dices, ¿no? Es un sector donde está pasando también en otros sectores donde los e-commerce multimarca pure players cuando empezaron, incluso algunos se han vendido ya sea a otros pure players o se han vendido a grupos farmacéuticos y esto evidentemente complica mucho la estrategia de competición principalmente en Google Ads, a nivel de catálogo, precios y algo que seguramente va a ir muy entrelazado en toda la estrategia de marketing que se está ejecutando, ¿no? Entonces, ya has dado un pelín de contexto, ¿no? 40 años de proyecto, empresa familiar, los 7 años de la apertura del canal online. Hablemos de este contexto, ¿no? De estos 7 años del online, cómo ha ido evolucionando la facturación y cuáles son los retos actuales. Bueno, pues todo un reto, porque al final lo montamos internamente sin ningún tipo de conocimiento. Escogimos, mi hermano es informático, entonces al final tuve siempre esa ayuda tanto como hermano a nivel personal como a nivel de IT, y al final nos recomendó en aquel momento Shopify, que aquí a nivel nacional hace 7 años también había muy poca gente que la conocía, Shopify. Era un gran nicho dentro de los Estados Unidos, pero aquí en Europa mucha gente apostaba por PrestaShop y demás. Entonces nosotros empezamos por Shopify desde el principio. Nos facilitaba mucho lo que era el día a día. Es verdad que a nivel de SEO al principio era complicada porque no tenías los accesos a un montón de herramientas o palancas que sí que tiene ahora mismo, o tenía WordPress. Ha mejorado muchísimo Shopify, no tiene nada que ver con lo que era antaño a nivel de SEO y de experiencia de usuario. Pero bueno, empezamos así, empezamos subiendo catálogo poquito a poco. Cuando empezamos no teníamos ni idea de SEO, no sabíamos lo que era el SEO, y poco a poco hemos ido aprendiendo, ¿no? Y el aprendizaje ha sido
sobre la marcha. Es decir, al principio, desde algo tan simple como no saber qué categorías crear o crear muy pocas sin ni siquiera saber los nichos o analizar los nichos, subir productos sin tener los datos bien estructurados del producto, sin ni siquiera poner información para que posicione. Cuando la pones, al final lo haces desde un punto de vista más técnico, sin usar palabras clave, que en aquel momento era muy, muy importante, ¿no? Entonces, al final, vas aprendiendo, ¿no? Creas esas fichas de producto que son buenas técnicamente, pero que no posicionan, y pues empezamos a cambiar, vamos a por la parte de posicionamiento, y tienes un aprendizaje muy grande, porque no solo es a nivel de SEO, es a nivel de CMS, es a nivel de ads, es a nivel de toda la parte operacional, además, que hay detrás de un e-commerce. Es decir, gestiona 270 marcas con las que trabajamos, 10.000 referencias, casi 90 proveedores, gestiona un almacén con las personas que hay detrás también de almacén. Bueno, son muchas patas, son muchos aprendizajes en 7 años, y además sin ser el único proyecto en el que estoy, con lo cual lo ha hecho mucho más entretenido el camino. Entonces, trabajar en números, ¿no? Es decir, cuando arrancabais, evidentemente, eran 2 tiendas físicas, si no me equivoco, las cuales ya iban funcionando, como muy bien has comentado. Me imagino, ¿no?, que el primer año a nivel online, pues estáis aprendiendo, vais vendiendo productos, pero ¿cómo ha sido esta evolución, no? Es decir, actualmente, ¿cuál es más o menos la facturación del proyecto? Y también objetivos que planteas, ¿no?, ya incluso a nivel de grupo, ¿no?, con las tiendas físicas y el propio canal online. Bueno, al final yo creo que debemos seguir una estrategia omnicanal, es decir, tenemos que estar donde el cliente busca. Es verdad que cada vez más, y en el sector en el que estamos de suplementos alimenticios, y quizá esto sea un punto de vista sesgado, porque me he criado con esto, ¿no? Pero yo no compraría un suplemento si no viene prescrito por un especialista. Y es algo que a mí me chirría muchísimo en el sector de la salud. Es decir, te estás tomando un hierro, por ejemplo, porque tú crees que tienes anemia sin que haya sido prescrito o facultado por un especialista, que a lo mejor incluso puede ser contraproducente para ti. Es decir, nos encontramos en una situación en la que, bueno, cada vez más la gente busca a nivel digital. De hecho, las actualizaciones de Google a nosotros nos penalizó mucho, una de 2019, si no me equivoco, tú lo sabrás mejor, que se centraron en el sector salud. Nos pegamos una castaña brutal, pero brutal, en la que tardamos casi 2 años en recuperarnos, precisamente por esto, ¿no? Entonces, al final entiendes que, bueno, que si la tendencia del mercado va y te tienes que adaptar, no es algo en lo que me guste, que haya clientes que compren sin una prescripción por detrás, pero al final es algo a lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y en cuanto a temas de evolución de facturación, recuerdo cuando entró el primer pedido, no dormí en toda la noche. Un pedido. Estaba tan contento del primer pedido que había entrado que no dormí. Y entonces aquello fue evolucionando, ¿no? Un pedido, al día siguiente dos, al día siguiente dos, al día siguiente ninguno, y piensas, hostia, ya se me va el proyecto al garete, ¿no? Y así a números, pues al final el año pasado cerramos con una facturación cercana a los 2 millones de euros. Felicidades. Es lo que siempre hablamos, ¿eh? Cuando yo pregunto temas de rangos de facturación, hay que contextualizar que son proyectos de mucho volumen de movimiento de producto, que entremos en la operativa, que también evidentemente son productos que la gran mayoría, al final, actúas como distribuidor en lo que es el online, porque como tú bien dices, en esa omnicanalidad en el offline, en la tienda, pues conoces a la persona que te lo vende, te recomienda, hay una conversación, que esto me imagino que también, que tú lo has vivido desde pequeño, ahora en el canal online. Me imagino que lo trasladáis también con el WhatsApp o con alguna tipología de comunicación, ¿no? Pero tú que lo estás viendo, ¿no? Es decir, vale, habéis llegado a este volumen de facturación con los márgenes que implican. ¿Cómo ves el futuro de un caso como el vuestro, ¿no? Que tenéis tanto dos, si no me equivoco, 2 puntos de venta físicos en la zona metropolitana de Barcelona y con el canal online. Bueno, pues el futuro un tanto complejo, y no solo a nivel de suplementos alimenticios, sino a nivel de farmacia, ¿no? Yo llevo trabajando, aparte de Dietética Ferrer, llevo trabajando para el sector farmacia los últimos 12 años, prácticamente desde que salí de la carrera. Es un mundo muy parecido, y ves que el punto de venta está cambiando algo de protección, ¿no? Es decir, los herbolarios buscan marcas que no estén a nivel digital, por un tema de protección del punto de venta. Cada vez hay más marcas que te hacen firmar contratos de distribución o crean marcas de forma exclusiva para punto de venta, prohibiendo la venta online, o se van a una marca propia. El tema es que para irte a una marca propia necesitas mucho volumen, necesitas mucho dato detrás para saber qué es lo que quiere tu cliente, y al final, pues bueno, es otro proyecto aparte, ¿no? Pero es un futuro complicado el del suplemento alimenticio, y sobre todo con los monstruos que tenemos a nivel de inversión detrás, los grandes. Va a ser complicado competir, pero bueno, nosotros seguimos ahí, vamos a lucharlo. Que 100% alineado contigo hace poco, bueno, hablo mucho con Jorge de Farma, que al final el sector farmacia, salvando evidentemente las distancias de cada uno de los contextos, pasa algo muy parecido a lo que estabas contando, ¿no? Entonces, muchos de esta tipología de e-commerce o pasan a ser marketplaces,
donde el propio distribuidor tiene su backend con un Miracle, por ejemplo, en Shopify, y sube directamente el producto ahí y decide pues, los precios que pone, etcétera, y bueno, los stocks que quiere tener ahí como reservados, o por ende, crea un producto propio, que también es otro modelo de negocio, ¿no? Que tiene todas sus implicaciones. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad.on, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify, para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep Deulofeu. Recuerda, visibilidad.on.com/newsletter, visibilidad.on.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Pero encaja mucho lo que estábamos hablando ahora fuera de micros, ¿no? De, vale, cómo crecemos la estrategia de SEO, mercados, catálogo. Aquí también creo que tiene mucho sentido y es muy interesante el punto de venta, que es lo que comentabas ahora, que tú conoces muy bien el sector, de incluso si hay marcas solo de distribución a nivel offline, hacer esta combinación omnicanal, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo planteas esta omnicanalidad a nivel de ejecución táctico? Bueno, ejecución de momento complicado, pero decir, tenemos las tiendas, tenemos la parte digital, implementamos la parte de compra digital con un pick-up in-store también para que la gente que se quisiera beneficiar de precios de digital, pues lo pudiera hacer. Es verdad que tampoco tiene mucho volumen, no tiene mucho impacto la parte de recogida en tienda, porque al final el que está a pie de calle entiende esa recomendación, entiende esa prescripción y al final no se va a ir, no quiere perder ese fin, es decir, quiere una experiencia de usuario. Al final estamos hablando de experiencia cuando tú vas a una tienda y es a donde se tienen que convertir, es decir, y con cualquier sector, ya no vas a una tienda a comprar, tú quieres vivir la experiencia, quieres ir a tocar, quieres ir a ver, quieres ir a probar, quieres que te recomienden, quieres vivir esos momentitos que lamentablemente con toda esta parte digital se está perdiendo esta conexión humana que había hace años y yo creo que nos estamos volviendo, y yo también a nivel personal, nos estamos volviendo todos un poquito más frío, que creo que es una pena. Y desde aquí, si puedo, animo a toda la gente que vaya a las tiendas físicas, que vaya a la tienda física, porque es un placer ir, charlar, abres un poquito y bueno, y al final intercambiar impresiones entre las personas. Luego te gustará más o menos lo que te digan, pero yo creo que es muy interesante. Veremos hacia dónde vamos con las tiendas, porque es verdad que las tiendas cada vez están más perjudicadas, tenemos que diseñar una estrategia muy buena, es decir, al final nos estamos beneficiando del volumen tan elevado que tenemos a nivel digital para poder utilizar las mismas marcas y productos de mayor rotación en la tienda para ganar con esos márgenes. Al final es un tema de estrategia de stock por ahí, ¿vale? Pero bueno, Hilando con esto, dentro de los porcentuales y genéricos, ¿no? Actualmente, ¿qué representa el canal online respecto a las tiendas físicas? bueno, es que la facturación al final la facturación que yo te he dado está fuera del canal físico, eso es puro digital, Vale. Wow. ¿vale? Vale. Entonces, es verdad que claro que el digital te da muchísima facturación, volúmenes, márgenes, poder para poder negociar con los proveedores y tener muy buenas condiciones, y eso al final también se traslada a punto de venta físico. Al final, en definitiva, a nivel de estrategia de compras son las mismas compañías que compras para una marca y te estocas para los diferentes puntos de venta. Vale, vale, genial, entendido. Perfecto, pues hilando con este contexto rápido, hemos hablado de la propia omnicanalidad del proyecto y creo que también una de las fortalezas que tienes a día de hoy. Y bajemos un poco a tierra porque has dejado entrever, ¿no? Que en definitiva tú ahora estás aquí en representación de la parte online de Dietética Ferrer, pero también tienes otra profesión y llevas 7 años en ello, ¿no? Junto a tu hermano, que has hablado de la parte más de informática. Entonces, ¿cómo eran los inicios? Que ya los has dicho un poco, ¿no? Ibais picando en un primer pedido, empezasteis con Shopify, pero si puedes hablar de 4 pinceladas, los inicios, los 3, 4 primeros años, palancas que dijiste, wow, esta palanca nos hizo crecer al siguiente nivel y retos que tenéis actuales. Bueno, al final, la palanca que nos hizo crecer es contratar a un especialista. Es decir, al final, cuando abres un proyecto, si no eres especialista en el proyecto, es decir, tú puedes intentar tocar muchas patas, pero siempre tienes que estar asesorado de los mejores. Es decir, nadie puede saber de todo en profundidad, es imposible. Entonces, cuando abres una tienda online, no puedes esperar que te entren ventas directamente solo por subir un catálogo, que era lo que yo esperaba al principio. Tonto de mí, ¿no? Al final es así, ¿no? Entonces, nos hizo crecer mucho el trabajar el SEO desde un principio. Nosotros absolutamente
absolutamente, y creo que además es algo que nos destaca, todas y cada una de las fichas de producto, todas y cada una, las hemos hecho de forma interna con especialistas. Es verdad que cada vez más estamos utilizando en el último año inteligencia artificial para ayudarnos, pero de las 10.000 fichas de producto que tenemos, te puedo decir, y es una de las cosas que estoy muy orgulloso, que 7.000 deben estar hechas, originales, 100%, y revisadas una a una, además por mí. Revisadas una a una por mí, hechas por especialista y revisadas y leídas todas por nosotros. Entonces, una de las palancas que nos ayudó mucho fue la parte del SEO, la parte de SEO, y luego también la parte de pricing, ¿no? Es decir, al final la gestión de catálogo es muy importante y el precio dentro de nuestro sector es una auténtica barbaridad, porque tienes el cliente que... Tienes dos tipos de clientes que los llamo yo. El cliente que hemos hablado antes, que no sé qué tengo, voy a ver qué compro, y al final cae en algo, pero no sabes en qué, si bien o no. Y luego tienes el cliente que viene recomendado por un especialista y al final lo que va buscando es, oye, yo soy consumidor habitual de suplementos alimenticios y voy a precio. Y voy a precio. Entonces, la alineación del SEO y la alineación de estrategia de catálogo es lo que nos ha hecho subir muchísimo al principio. Profundizaremos estos 2 puntos y me los guardo cuando hablemos más en la temática, o sea, en la parte del podcast que hablamos del go-to-market, porque Google y precio en un multimarca va muy de la mano. Entonces, ¿en qué momento os dais cuenta? Evidentemente me dices, ¿no? Pues contratamos a especialistas, que entiendo que fue una agencia, fue un freelance, que ya tenía un contexto, o fue in-house. Bueno, al principio contratamos agencia, pero tuvimos una muy mala experiencia con la agencia. Es decir, contratamos una agencia que a nivel nacional, que supuestamente era una de las top 3 o top 5 de SEO según este famoso ranking que todos conocemos de una web muy recomendada por todos los especialistas. Me jodas, Rafa, que estoy en ese ranking ahora. Bueno, Bobby, estoy con los rankings. Sí, sí, sí. pero es verdad que al final, cuando no conoces a nadie del sector, te basas en estos rankings. Y es así, ¿no? Entonces, al final, fuimos a una de ellas, hicimos un benchmark entre 3 o 4, escogimos a una que no, por deferencia, no sé si está o no aún en el mercado, pero bueno, escogimos a una y me empezó a chirriar las respuestas que hacían. Es decir, al final, yo les preguntaba cosas tan simples como, oye, ¿cuántos 404 te has encontrado en la web? Ah, yo no te puedo decir esto porque es como si te diera la fórmula de la Coca-Cola, me contestaban. Como si te diera el secreto de cómo trabajamos nosotros. Y así, y recordaré la frase toda la vida. Y digo, uy, me empieza a chirriar algo. Entonces empiezo a ver los logs de usuarios dentro de Shopify y veo que no se conectan desde hace 3 meses. Les pregunto, oye, ¿qué estáis haciendo? Es decir, si no estáis haciendo el SEO homepage, estáis haciendo algo del inbuilding y tal. Bueno, estamos preparando. A ver, ¿estamos preparando qué en 3 meses? ¿En qué? Y nunca me lo supieron decir. Entonces, al final, nació una gran desconfianza hacia agencias en aquel momento por mi parte, porque me sentí estafado directamente. Sí, sí, cuando nos conocimos habían sembrado bien, pero sí, sí. Sí, entonces desde aquel momento decidimos hacerlo in-house, ¿vale? Nos fuimos a freelancers bueno, que nos habían recomendado especialistas, fueron con los que trabajamos. Gran parte del SEO al final lo acabé llevando yo también, o supervisándolo yo, ¿vale? Pasando según qué directrices a la gente que estaba haciendo el copywriting y demás, ¿vale? Todos los análisis de SEMrush, todo lo que hacíamos lo hacía yo y se lo pasaba a los copywriters. Al final, pues bueno, aquella mala experiencia con la agencia lo que hizo fue al final quitarme muchas horas de sueño, porque al final me creó esa desconfianza, me tuve que informar, lo tuve que hacer yo, pero bueno, al final, dentro de lo malo, ha salido bien. Y después, pues bueno, personalmente vi que yo no podía con todo, es algo lógico, y volvimos a confiar en agencias, ¿no? Pasamos por otra agencia que no sois vosotros, con la que estuvimos 1 año y medio, con la que estábamos francamente contentos. Tuvieron un problema legal, al final tuvimos que dejar de trabajar con ellos, y os encontramos a vosotros y os encontramos al final, te encontraste directamente por un tema de LinkedIn, ya lo sabes, porque empecé a seguir a raíz de esta experiencia primera con la agencia, empiezas a seguir gente especialista del sector, te encuentro a ti, veo que tienes una agencia detrás y al final, oye, pues empezamos a charlar, vemos que las cosas podían cuadrar y aquí llevamos más de año y medio, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí, sí, el tiempo pasa volando y es lo que un poco lo que comentas, ¿no? El problema que tenemos en la industria, y no por un día, porque yo también lo tengo, al final esto va de personas y por mucho que yo comparta contenidos en LinkedIn o haga podcast, lo que sea, y tenga muy claro pues el servicio que queremos dar de SEO, al final esto va de personas. Entonces, sin ningún contexto, porque tampoco es el contexto de esas agencias que comentabas, al final esto va de personas y realmente también considero que es una lotería que mi trabajo a día de hoy en la agencia, aparte de la parte más formativa, o ahora te decía antes de entrar en el podcast, ¿no? Que estaba liado con un tema de ChatGPT porque cada día me cambian los parámetros de posicionamiento, es mantener esa cultura, ¿no? Ahora tú, bueno, en el caso de dietética lo lleva Ricardo y al final va de esto, ¿no? De tener gente motivada con una cultura clara, que quiera currar, que
que yo lo transmita, que todo el mundo vaya en la misma línea. Y esto después se vea en la ejecución, que hablemos de esto, ¿no? Hablemos de cómo está siendo actualmente la ejecución. Ahora hablaremos del tema de Repricer, pero hablemos de la ejecución SEO. Y me encanta que lo transmitas tú desde tu punto de vista y que yo no te voy a decir nada, solo te voy a escuchar. Bueno, pues de la parte SEO, y te lo voy a ligar con la respuesta que te hace un segundo, ¿no? Porque al final tú contratas una agencia y lo que esperas es respuestas de una agencia. Respuestas. Entonces, al final, la estrategia puede ir mejor o peor. De hecho, con vosotros los primeros 4 meses no fue muy bien, y es verdad, no fue muy bien, pero tuvimos esa respuesta, estábamos trabajando, no tuvimos resultados, vimos que la estrategia no era buena y la cambiamos. La cambiamos a los 4 o 5 meses y los resultados están siendo preciosos ahora mismo. Es decir, al final, cuando uno contrata una agencia SEO, entiendo que hay mucha gente que quiere resultados rápidos. El SEO es lento, hay que trabajarlo poquito a poco. Es como hacer un buen caldito, ¿no? Chup chup, necesita sus horas a fuego lento, ¿no? Entonces, con 6 meses con vosotros vimos muy buena evolución, cambiando la estrategia, con respuestas, es decir, vimos muy buen feedback por vuestra parte. Y la parte del SEO la estamos trabajando muy bien, porque al final hemos ido a todas las patas, hemos ido a partes técnicas del SEO, que eran cosas que no habíamos prácticamente tocado al principio. Hemos tocado, yo creo que prácticamente todo, incluso con el lanzamiento de un nuevo template, de nueva web ahora en septiembre. Llevábamos con la misma web 5 o 6 años, con muchas cosas tocadas de código por detrás. Al final, pues bueno, necesitábamos cambiarlo, necesitábamos limpiarlo e enfocarnos un poquito más en la experiencia de usuario, que es lo que hemos hecho al final, ¿vale? Con lo cual hemos tocado la parte técnica, hemos tocado mucho también la parte de on-page, con toda la gestión del mapping de categorías, con toda la parte de blogs, de menús, de fichas de producto, de enlazados internos. Lo hemos trabajado mucho y hemos trabajado mucho también, sobre todo este 2025, toda la parte de inbuilding, que era algo que nosotros tenemos más o menos, lo teníamos por ahí, pero no era algo muy activo. Y ahora, pues bueno, todos los meses tenemos calendario de inbuilding, ayudado evidentemente por vosotros. Y creo que son las 3 patas que estamos tocando, y además a nivel profundo, tema técnico, que está prácticamente liquidado, y al final pues cogemos y cerramos la puerta en cuanto esté la parte de técnico, y a seguir trabajando la parte de SEO. Y a raíz de este buen trabajo de SEO nos hemos ido también a SEM con vosotros, que todo hay que decirlo. Y veo que ya te digo, la parte de SEO, los 3 pilares los has dicho perfectos. Parece que te lo haya dicho antes de grabar, pero como muy bien dices, contenidos que al final va muy ligado con ampliación de catálogo y ampliación de mercados, que son 2 palancas de base de cualquier e-commerce, multimarca, incluso monomarca. Y esto es lo que hemos trabajado sobre todo por la parte más transaccional de collections. SEO técnico, ahora hicimos el cambio de tema, de theme, como comentas, de Shopify, que ha quedado muy chulo, que también para la gente que quiera curiosidad recomiendo ir a la web porque es un tema minimalista, muy limpio, fácil de utilizar en mobile, queda muy claro y hay un cambio. Esto si vas a Web Archive, que puedes ver como la versión antigua, la gente podrá ver el cambio, está muy chulo. Y esto también resaltar, ¿no? Que cuando cambias un theme en Shopify, cuidadín, porque puede que algunos cambios que hayas hecho de legacy a nivel de SEO técnico del otro tema antiguo lo tengas que traspasar, que ya se ha hecho. Y el link building es la gran caja negra, que siempre hablamos con prudencia y con mucho sentido común, ¿no? De apuntar a URLs que estamos priorizando a nivel de negocio, con los anchor text más o menos exactos y no, con algo de marca. Pero bueno, es una ciencia que, como un poco ahora el ChatGPT, que no vemos mucho el output, porque sí que sabemos que intentamos mejorar posición media, pero no es una consecuencia clara de ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo estamos pasando bien. Has dejado entrever toda la parte de Google Ads y también hablemos de esta palanca, ¿no? Entonces, has comentado, ¿no? Que al principio SEO, currarnos las fichas de producto, ir aprendiendo de cómo estructurar la web, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de Google Ads. ¿Cuándo lo activáis? ¿Lo activáis desde el inicio? También y aprendizajes a lo largo de los años. No lo activamos al inicio por puro desconocimiento, puro desconocimiento. Yo creo que lo aplicamos, lo empezamos a aplicar hace 5 años más o menos, y lo empezamos a aplicar internamente. Lo hicimos internamente, ¿vale? Para intentar optimizarlo, al año contratamos a una persona que era especialista en ads y también en una herramienta que es Connective, que tenemos también desde el principio. Es una chica que nos implementó Connective y además llevaba toda la parte de ads. Pero no vimos, con esta persona no acabamos de tener mucho feeling. Tenemos buena relación, pero al final no tenemos mucho feeling, y nos fuimos a una agencia de ads que es con la que veníamos antes de vosotros, con la que estuvimos un añito y medio. El tema es que en un año y medio de ads, el
Ads, es verdad que los resultados de Ads los ves mucho más rápido que el SEO, porque al final depende mucho de la puja y el resultado lo tienes prácticamente en 24 o 48 horas. Es verdad que el algoritmo tiene que ir aprendiendo, tienes que ir ajustando pujas, tienes que ir ajustando clasificaciones y demás, ¿vale? Y campañas, pero es verdad que el resultado lo puedes ver de un mes para otro. Y en un año, casi añito y medio, no vimos resultados con la persona que estábamos. Entonces, de hecho, fuimos a peor. Y fuimos a peor y me sabe muy mal porque creo que no es que fuéramos a peor por culpa de ellos, sino que pilló entre todo esto, pilló el cambio de cookies de mayo de 2024, con lo cual con Shopify perdimos la trazabilidad del 40 o 50% de las ventas, con lo cual, claro, al final tienes dos plataformas que te dan datos muy distintos, con el que no puedes medir realmente qué ROAS estás teniendo, porque no lo sabes, es decir, si no te mide a un 90% de fiabilidad, estás completamente perdido. Entonces, claro, cuando evalúas a esta agencia o a esta persona, por muy especialista que sea, si no tienes el dato correcto, y es una pena, al final intentamos arreglarlo de una forma u otra, los ROAS no daban, la rentabilidad no daba, y ahora lo veo todo a toro pasado, porque hemos encontrado la solución con vosotros, que al final ha sido la implementación de una herramienta intermedia, donde estamos enganchando casi el 90% de la facturación, y al final nos basamos en esto. De hecho, gracias a esta herramienta, en vez de ir a ROAS, nos vamos a POAS, que al final es la métrica que más nos interesa, porque al final me da igual el ROAS que tengamos si no soy rentable, ¿no? Yo lo que quiero es ser rentable, con lo cual me voy directamente a POAS. Lo hemos enganchado con esta herramienta en este último mes, creo que la implementamos justo después de vacaciones, después de agosto, hicimos el testing, hemos visto que funcionan las mil maravillas y ahora las campañas tienen muchísima mejor pinta, ya tenían buena pinta, ya tienen mucha mejor pinta, y la estrategia de aquí en adelante va a ser muy distinta a la que veníamos haciendo, porque veníamos haciendo una estrategia bastante simple, bastante llana con lo que teníamos. Ahora, gracias a esta herramienta, la clasificación de productos y campañas que podemos hacer pues va a ir mucho más al detalle. 100%. Para bajarlo de forma simple a tierra, también para que no entienda lo que es el POAS o el ROAS o estos palabrejos que estamos hablando aquí, en definitiva, normalmente cuando trabajamos una campaña de Google Ads, siempre a diferencia de Meta, que a veces hay como esta confusión, Google Ads se suele trabajar siempre con un catálogo de producto X o Y de forma recurrente y siempre hay una expectativa de tener un retorno positivo, ¿no? Principalmente en Google Shopping, para cuando alguien busca X producto, por consecuencia aparecer en Shopping, que suele ser el gran porcentual de ventas de cualquier campaña de Google Ads multimarca, y evidentemente que ese clic y por ende esa compra tenga un retorno positivo como mínimo de 1 a nivel de financiero, ¿no? El ROAS de 1, que si has metido un euro, te devuelve un euro. ¿Qué sucede? Que realmente, si lo hacemos también muy simple, puede que ese producto te cueste 50 céntimos. Entonces, es que ahora me estoy acordando de mi socio de Surfon, que a veces digo números en el podcast y me dice, pero no has contado el IVA. Bueno, entonces, bueno, da igual, el IVA va aparte, ¿vale? Entonces, el otro 50% estaríamos palmando pasta. Y es aquí donde, cuando hablamos de que es profit, es retorno sobre, evidentemente, el beneficio de nuestro COGS, de nuestro coste de producto. Y esto nos lo permite hacer y no nos pagan ni nos patrocinan, pero estamos muy encantados, que es la herramienta de Profit Metrics, ¿no? La clave para mí de esta herramienta o de muchas que hay, a día de hoy es Profit Metrics, es por donde has encarado tú la conversación de no era culpa del gestor, las cookies se fueron a tomar por saco, no teníamos dato y no teníamos ROAS. Entonces, evidentemente no podías, es que fue un drama. Entre lo de pasar de Universal a GA4 y lo de las cookies en la Unión Europea ha sido, llevamos 2-3 añitos divertidos. Pero bueno, donde quiero llegar es que es clave el uso de estas herramientas de server to server, que se pasan información de servidor a servidor sin tener más o menos en cuenta el tema de las cookies, porque es anónimo, y esto es lo que te permite Profit Metrics. Sin haber hablado muy técnico, porque hay gente mucho más técnica y purista que lo explicaría mucho mejor que yo, pero el resumen es, server to server a nivel de traspaso de información es clave, hay un montón de herramientas, en nuestro caso utilizamos Profit Metrics, que es por consecuencia la que nos permite bajar el coste de cada producto y trabajar a POAS. Más o menos esto es así, Rafa, tú me lo has explicado así porque es como lo he entendido. Sí, sí, es así. De hecho, incluso en la parte de POAS no solo metes coste de producto, que al final te has quedado en una visión muy certera para quien no conozca la métrica, pero es que puedes incluir absolutamente todos los costes que tienes detrás. Es decir, coste de producto, coste de IVA, coste de financiero, coste de almacén, si quieres, coste de cajas. Es decir, puedes tener unos costes variables mínimos para ver qué rentabilidad tienes y al final eso te da visibilidad y además yo soy economista, quiero decir, yo trabajo con números, llevo 12 años trabajando con números en mi día a día, soy una persona muy de números y cuando yo me pongo muy nervioso no cuando va bien o cuando va mal, es decir, claro, evidentemente todos queremos que va bien, pero cuando no lo puedo medir, cuando veo que hay algo detrás que me chirría, cuando no me cuadran los números entre plataformas, ¿no? De hecho estaba viendo con Marta, ¿no? Marta es la persona
la Account Manager que tenemos de visibilidad on para la parte de SEM. Y hace 2 semanas me mostraban los resultados con Profit Metrics, los de Ads, los de Analytics. Le digo, no, Marta, olvídate. Dame Profit Metrics, es que no quiero nada más. No lo quiero porque no me cuadra el número. Y me da mejor ROAS algunas de las otras plataformas, pero es que no es verdad. Es que es otro tema, porque incluso a veces nosotros entramos en proyectos, esto nos ha ido muy bien al hablar de POAS, que el ROAS está metido conceptos de marca, ¿vale? Entonces tienes un ROAS de la hostia porque te está comprando gente que está buscando tu marca y por X o Y te están clicando el anuncio, ¿no? Entonces, primero es un tema de contextualización del ROAS, si son campañas de marca o no, y se ha negativizado correctamente, que esto ya es de base. Pero ya después, por consecuencia, lo que tú decías, que no es lo mismo en Shopify a nivel de aceptación de cookies, porque hay como la app nativa a día de hoy de Google en YouTube con Shopify y el banner nativo de Shopify de las cookies, que más o menos funciona bien, pero es que nosotros hemos tenido saraos en PrestaShops, WordPress y Magentos, donde la implementación de las cookies ha sido un drama. Incluso el traslado de la información a Google Ads, porque Pera es quien lleva toda la parte de analítica, y estamos entre los data layers. A veces que el servidor tiene pocos recursos y no salta bueno, da igual, dramas. Así que, bueno, por la parte de Google Ads, en definitiva, lo que comentabas, no arrancasteis desde un inicio, es una palanca que habéis tocado y a día de hoy, tanto a nivel, más o menos imaginamos, sin bajar a datos fijos, entendemos que Google es un canal relevante, pero a día de hoy Google Ads, más o menos, ¿qué porcentual consideras que es del tráfico que te aporta y del negocio? Pues nos está aportando, yo creo, con casi un 50% de la facturación puede venir de Ads tranquilamente. Y de hecho, la inversión que tenemos en Ads no la hemos ido incrementando, de hecho, se ha mantenido estable o la hemos ido reduciendo por el problema de trazabilidad. Es decir, no podíamos poner más dinero si no sabíamos cuál era el resultado de lo que estábamos haciendo. Entonces, al final, con todo esto ya hilado, porque en la reunión de esta mañana ya lo hemos acabado de ver, la inversión en Ads se va prácticamente a duplicar de aquí a cierre de año. Y se va a duplicar precisamente porque tenemos el dato. Por suerte el dato es bueno y por lo tanto podemos tomar acciones. Sí, sí. Bueno, y que nosotros os cobramos porque son una práctica que tampoco, mira, me va a caer hate, pero que tampoco entiendo de cobrar por la comisión de la inversión que se hace en algunas agencias, Yo tampoco. que al final, al contrario, mi trabajo es que tú inviertas más y por consecuencia el proyecto siga creciendo y después con Connective, que ahora hablaremos, o con también pues dando incluso otros servicios o incluso creando un producto propio, consigues más rentabilidad, ¿no? Entonces, muy claro el tema de Google Ads, hemos hablado de la parte de SEO y he dejado entrever Connective, que para quien no lo sepa es una herramienta de automatización, es española, así que también darles por aquí visibilidad y que principalmente se utiliza para hacer email marketing o incluso muchas más cosas, visibilidad de banners o pop-ups. Entonces, hablemos de Connective. ¿Empezasteis desde el día uno, que me sorprendería, o no? No, Connective hace yo creo que 3 años que la tenemos implementada, la herramienta de Connective, ¿vale? Como te digo, empezamos, no tenemos nadie especialista en Connective. De hecho, nos llegó porque la directora de marketing que está ahí trabajó con mi mujer en su momento, entonces entre ellas se conocían, le recomendó la herramienta y tal. Ahí la implementamos porque tenía muy buena pinta con todo el tema de automatización. Contratamos a esta persona que llevaba Ads y Connective. Con su implementación pasamos a una agencia exclusiva a posterior que solo llevaba otra de las top 3 de este ranking, que solo llevaba Connective, con la que hemos estado muy bien hasta ahora, pero al hacer el cambio de web para en septiembre creemos que queda un poco desfasado. Es decir, al final Connective tiene muchísimas patas, es una herramienta muy potente a nivel de automatización, de email marketing, de push, SMS y demás, ¿vale? Pero claro, al final, igual que toda herramienta, depende de hasta dónde quieras llegar y lo que la puedas utilizar. Es decir, al final nosotros tenemos muchos inlines dentro de la web. Inline es como, para que nos esté escuchando, es aquella parte que puedes poner personalizada, ¿vale? En función del usuario. Entonces, tenemos muchas cosas personalizadas que al final hemos hecho a través de código ahora. Por lo tanto, ya no nos sirve Connective. Y se ha quedado una herramienta en la que sí que teníamos algunos flujos, o hemos valorado que podemos mantener algunos flujos que evidentemente son interesantes, pero se quedaba prácticamente como una herramienta de mail marketing. Entonces, bueno, hemos decidido cambiar de herramienta justo este mes, después de 3 años. Cambiamos de Connective y nos vamos a otra herramienta que es puro email marketing prácticamente. Por curiosidad, ¿cuál es porque esto sí que no me ha llegado, ¿cuál es la nueva herramienta? Al cabillo. Ah, joder. Sí, Sí, vale, vale, perdón. Vale, no, joder, si te la he recomendado yo, no, pero bueno, o sea, sí, Klaviyo es, a nivel de email marketing es muy interesante, sobre todo para Shopify, porque al final
es de donde nace, pero bueno, ya hablaremos, pero que sí, que es de email marketing, pero también tiene temas de testadeo muy chulos, tenemos también temas de banners para captación, o sea, podremos hacer lógicas de flujos muy guays. Son equitativos, pero evidentemente cada una tiene sus funcionalidades y sus peculiaridades, ¿no? Pero vale, perdón, que ahora había dicho eso. No, sobre todo porque y a lo mejor es algo más personal, pero los diseños de las newsletters que se pueden hacer en Connective, y no sé si es un tema de la gente con la que hemos trabajado, yo entiendo que no, pero el diseño se queda muy atrás comparado con lo que hemos visto de Klaviyo, pero muy atrás. Entonces, al final, una herramienta tan potente de email marketing, donde esperas una conversión elevada, yo como usuario, si me llega un email que es feo directamente, salgo del email. Al final, tu tasa de conversión y de apertura acaba cayendo por los suelos. Entonces, lo primero debe ser un email, un contacto con el cliente, o incluso muchas veces que ni siquiera es cliente, lo que hace es empezar a conocerte. Tiene que ser muy atractivo y llamativo, y hemos visto que Klaviyo le da 1000 vueltas a nivel de diseño a Collective. No sé si en un futuro, oye, pues si vemos que la parte de flows queda desatendida con Klaviyo, no lo sé, porque aún no hemos empezado, podamos integrar Collective para la parte solo de flows, lo veremos, pero la parte de diseño es crucial. 100%. Hilando con esto es lo que al final venimos hablando, ¿no? Es decir, captamos porque tenemos un catálogo accesible desde el móvil, una web rápida que carga, que con un precio competitivo, que ahora hablaremos de este tema. Conseguimos esa primera venta y después trabajar muy bien la base de datos, ¿no? Ya sea con ofertas, porque trabajamos con diferentes marcas o hacemos campañas de visibilidad para esas marcas. Vamos trabajando la base de datos, también conseguimos correos de la gente que venía a la tienda física, X, Y, Z. Entonces, siempre hablamos de este triángulo, ¿no? De captamos con SEO y con Google Ads. Esto en edición, si Vane lo va a editar, será brutal. Captamos por Google, después llegan a la web y trabajamos todo lo que es acciones de CRO, que es lo que siempre hablamos de UX, o también luego rediseño, y por ende, cuando ya tenemos la compra, pues con ese email marketing, ¿no? Y trabajar siempre este flow para que evidentemente, y esto es el volumen de intensidad, que es un concepto que me gusta mucho, el volumen de intensidad que quieres hacer, ¿no? Es decir, qué intensidad le metes a SEO, ahora con Profit Metrics, perdón, esto con Google Ads, con SEO, pues lo que decíamos ahora, posible sea abrir otros mercados, o incluso de CRO, pues nos vamos a liar a coger una app, hacer test A/B y probar botones de colores, no que lo ponga a comprar o poner productos relacionados, o lo mismo con email marketing. O sea, nos podemos flipar lo que queramos, ¿no? Pero si tú vas mejorando estas palancas, es muy simplista, porque hay muchas más cosas, ayuda un montón. Entonces, ligado con esto, es un tema un pelín tricky y lo hemos dejado entrever, y tú hace ya años que estás en el sector. Hablemos del precio en online. Igual que en tienda, pues puede que sea incluso que vas a hacer la compra, yo que sé, en el súper y pasas por delante del arbolario y dices, hostia, necesito X o Y, centro. En ese momento no comparo precios, me tratan bien, tal. Lo compro porque tampoco es, o lo que sea, porque no es un ticket alto o lo que sea, y lo compro porque me cae bien la persona que me lo vende, a diferencia del online donde sabes más o menos lo que quieres y a golpe de clic puedes comparar precios, ¿no? Hablemos del precio. ¿Cómo lo qué has ido aprendiendo a lo largo de los años y cómo lo estás trabajando? Bueno, pues hemos aprendido muchísimo del precio. A nivel de tienda física, hemos implementado también una serie de descuentos, porque al final te das cuenta que hay usuarios que vienen, intentan tomar la recomendación del personal que tenemos formado en tienda y le hacen una foto directamente al producto para comprarlo a nivel online. Creo que es algo un poco, bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Porque tienes una prescripción, tienes incluso casi 15 o 20 minutos de explicación de patología. Es decir, tienes una prescripción que no estás valorando, y es una pena porque cada vez hay más gente así, pero bueno, nos tenemos que adaptar. Y a nivel online, el tema del precio en un multimarca es crucial, es crucial. De hecho, nosotros intentamos llevarnos lo mejor posible con nuestros proveedores, porque al final sabemos la legislación que tenemos, y esto es un tema muy sensible, pero que también hay que darle visibilidad. Es decir, la legislación que tenemos aquí a nivel nacional no protege a la marca, al fabricante me refiero, no a nosotros, sino el fabricante de productos no lo protege. Es decir, al final hay libre mercado, y mientras no hagas dumping, que es vender por debajo de coste, y tú puedes poner el precio que te dé la gana. En otros países a nivel internacional, por ser el sector salud, intentan protegerlo un poquito más, y lo que dicen es, oye, pues mira, por un tema de protección de marca y por un tema de prestigio de marca del sector salud, tú tienes un PVP como si fuera un medicamento. Tú tienes un PVP y una tarifa de precios, y a partir de ahí para arriba tú puedes hacer lo que quieras. Aquí a nivel nacional eso no lo tenemos, hay una desprotección de marca, y nosotros tenemos que vivir con eso. Entonces tenemos marcas que intentan, pues bueno, que nos dejan hacer lo que queramos, al final entienden que es un libre mercado, y hay otras que, bueno, que intentan que los descuentos no sean muy agresivos.
Bueno, y dentro de este mercado estamos nosotros jugando entre el que limita, no limita, podemos, no podemos, y que tenemos que ser sí o sí agresivos en precios. Es decir, entendemos que hay que ajustar ese mercado, que estamos todos aquí para vender. Personalmente, y esto entiendo, es una pena que no luchemos en calidad de servicio. Es decir, nosotros de Ferrer con más de 30 años lo que luchamos, y al final con la implementación de las reviews es algo en lo que intentamos dar muchísima visibilidad. Es decir, nosotros en Dietética Ferrer tenemos una valoración por parte de nuestros clientes positiva, no muy, muy, muy positiva en comparación con cualquier otra empresa del sector, porque al final primamos la atención al cliente. Para nosotros es súper importante, y el servicio que damos a nuestros clientes. Evidentemente, tú puedes tener una rotura de stock puntual, tú puedes tener un paquete que se pierde, pero somos proactivos en la gestión de todas las incidencias, y al final te cuentas con clientes que no lo entienden, pero la mayor parte de los clientes incluso te dan las gracias aunque tengas ese problema con ellos. Entonces nosotros intentamos siempre resaltar la atención al cliente, pero el precio siempre tiene que estar ahí. Entonces al final los descuentos que tenemos a nivel digital son buenos. Estamos hablando de descuentos promedios de un 15-20%, que son descuentos bastante importantes, pero tampoco queremos posicionarnos en el sector de reventador de precios, porque valoramos el sector, valoramos el trabajo de absolutamente todos los profesionales que hay detrás de los herbolarios de este sector. Hay que protegerlo y, por lo tanto, nos tenemos que alinear con descuentos de un 15-20%, que entendemos que son descuentos que cualquier persona en tienda física también pueden hacer, ¿vale? No nos vamos a descuentos del 40 y del 50%, como hacen muchas otras webs, porque queremos que un cliente que venga a nuestra web entienda que puede comprar a un precio que es competitivo, evidentemente, pero que sepa valorar también toda la atención y el servicio que nosotros le estamos dando. Es que y ahora yo hablando, y aquí digamos juntos, en el sector deportivo es que es más de lo mismo, ¿eh? Y encima, cuando en el caso me hablabas, no, no, porque mira, Josep, las marcas en el mercado, digamos, Iberia, ¿no? España, Portugal, son unas marcas concretas, y tú te vas al mercado francés y es otra movida, ¿no? Hay otras marcas, otra naturaleza de producto, y en el sector de los deportes lo que nos está pasando, y ahora te hablo del caso de Surfon, es que en definitiva, la gran mayoría de marcas, por ejemplo, en el mundo del kitesurf, son marcas incluso americanas, ¿vale? Como es el caso de Cabriña. ¿Y cómo jugaba o cómo se jugaba aquí, ¿no? Es decir, en Europa tienen un distribuidor en Norte de Europa, Sur de Europa, y aquí se distribuye, ¿no? Entonces ya tienes la marca que le da un margen, evidentemente, al distribuidor. Después, evidentemente, el distribuidor vende a las tiendas locales, o vende a un marketplace de forma directa o no, o a un e-commerce multimarca pure player como es Surfon, ¿no? Y lo que está sucediendo es que, como tú bien dices, yo hago un tracking de precios con cualquier herramienta, porque ahora hablamos también de estas herramientas. Pero si un competidor baja mucho el precio, que incluso el distribuidor ya le está diciendo que no lo haga, el otro también se une al carro, educas al cliente de que esto sea así, lo que está sucediendo es que alguien por el camino de la línea palma. Normalmente, lo que está sucediendo, o al menos lo que estoy aprendiendo yo, es que el distribuidor, si tiene mucho stock, necesita liquidez y se lo saca rápido. Los e-commerce pure players pasan a ser como un Privalia, digamos, o esos e-commerce que se dedicaban a través de base de datos a vender. Bueno, o aún siguen, ¿eh? Ahora tiene un grupo francés, Venta Privé o Biprivé o algo así. Pero resumen, que el mundo deportivo se ha convertido en lo online en esto, ¿no? No es ni bueno ni malo, es lo que es. Y yo lo que he aprendido a base de hostias, porque aún tenemos dinero en stock de inventario que lo hemos comprado a su precio, ahora tenemos que negociar con la propia marca o distribuidora de, hostia, tenemos este producto en stock que ya te hemos pagado, pues bueno, son las reglas del juego, no me estoy quejando, es lo que es, ¿eh? Pero también para que todo el mundo sea consciente que lo tienes en stock, y ahí, por mucho que lo tires, es que lo tienes que hacer dumping, entre comillas, para ganar liquidez, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto complejo, es importante darle luz, y el que se quiera meter en esto del multimarca, que sepa este contexto. Creo que es importante, ¿no? Entonces, evidentemente, herbolarios es un sector, deportes es un sector, la tienda del apicultor que vino hace unos días es otro sector, ¿no? Y es una movida. Entonces, hablando de... Sobre todo, Josep, lo que acabas de decir, ¿no? No solo el tema del precio, sino el tema del stock. En cualquier multimarca, nosotros con 10.000 referencias tenemos en stock aproximadamente el 20%, que son los que rotan, son 1.500, 2.000 referencias. Claro, gestionar muy bien ese stock para que no te quede obsoleto con las fechas de caducidad, sobre todo en suplementos, ¿no? Los suplementos al final tienen una fecha de caducidad de 2 años más o menos, 2 y medio, entre que te llegan, no te llegan, y a lo mejor no te llegan con acabados de fabricar, que son los TSEos completos. Claro,
tener un CRM. Nosotros hicimos una implementación de CRM nuevo a cierre del año pasado que nos permite tener el dato, que es importante, y el dato siempre que lo usas, ¿no? Y es esa visibilidad para poder optimizar los stocks, porque si no es dinero de inmovilizado que tienes ahí, son productos que te van a caducar, productos que no vas a sacar, espacio también que te está ocupando en el operador, en el operador, en el almacén propio que tengas, y al final esa parte de los stocks es súper importante también. Hablemos de este punto y es para un amigo, y ahora sin querer me vas a hacer una masterclass y ahora como sé que sabes de finanzas, ¿hay alguna regla no escrita de porcentaje de stock que deberías tener y por ende ventas que vas a conseguir? Es decir, no sé si es que lo he oído alguna vez de, mira, necesitas un 30% de stock para conseguir, o sea, para hacer 100.000 euros necesitas 30.000 euros en stock. ¿Hay alguna regla así o cómo lo planteáis con toda la experiencia que tenéis? Mira, no, Eh, no que yo sepa, no que yo sepa. Es decir, al final, yo llevo trabajando en operaciones muchos años, aquí y en el sector farmacéutico. Al final, una farmacia, por ejemplo, una farmacia base tiene entre 2 y 3 meses de stock. Cada vez el punto de venta está viendo un trasvase de stock porque no quieren tener stock, el punto de venta físico no quiere, entonces están haciendo un trasvase para perder margen a costa de tener menos margen y comprarlo al mayorista. Esto es una tendencia que está ocurriendo en el sector farmacia y herbolario, está ocurriendo, ¿vale? Y nosotros a nivel interno intentamos tener un mes de stock. Un mes de stock, porque es lo que financieramente somos capaces de atender para dar el mejor servicio posible. Es decir, tampoco tendría mucho sentido desde nuestro punto de venta, tal y como trabajamos internamente y con la estructura que tenemos, tener más de un mes de stock, porque al final el stock me sirve a mí para darle el mejor servicio posible a mi cliente, para que cuando me lo pida yo saber que lo tengo y se lo pueda expedir. No hay más. No hay más. Entonces, ¿de qué me sirve tener más de un mes de stock desde mi punto de vista? No voy a ganar nada. No voy a ganar en condiciones comerciales con el proveedor porque no me va a hacer mejor oferta si le compro más de... Claro, que sería el motivo. Es decir, Ese es el el motivo. motivo podría ser descuentos por volumen. Eso es, pero si esos proveedores ya te hacen unos descuentos que son fijos durante el año y no llega a más, pues al final no vas a comprar más, es una tontería. Entonces, te estocas para un mes, te estocas para tener esa rotación. Es verdad que hay referencias que salían, ahora no salen, otras que no salen, luego empiezan a salir muchas y tienes ese descuadre de stock, pero a nivel general tenemos un mes de stock. Hablemos de esta parte del stock, ¿no? Porque al final es una herramienta comercial, ya no solo actualización del catálogo, como bien decías, como tener muy controlado el inventario. Entonces, ¿tenéis un almacén propio? ¿Lo tenéis contratado? ¿Cómo es todo este ecosistema? Bueno, tenemos un almacén propio. De hecho, en los inicios yo recuerdo, la tienda de mis padres tiene como un piso arriba que subías escaleritas y arriba pues habrá unos 100 metros cuadrados más o menos. Entonces, 100 metros cuadrados, pero segmentados por habitaciones. Entonces yo recuerdo al principio que nos llegaban los pedidos de proveedores, había que subirlos manualmente por la escalera. Claro, sube pedido por la escalera, cuando empiezas al principio no pasa nada, pero empiezas a subir, cuando hay mucho volumen, te llega tu primer palet. Claro, te encuentras con el problema de que meten el palete en la tienda y ¿cómo lo subes? Pues nada, despaletiza una Por la urla. ventana. Nada, claro, es que son cosas que hasta que no lo vives no te das cuenta cuando eres novato. Entonces, te meten el palete en la tienda, tienes que empezar a gestionar, oye, pues los palets para no cerrar tienda y preocupar al público, me los tienes que entregar al horario que cierra la tienda. Y luego despaletiza, súbelo. Entonces, nos dimos cuenta con el volumen que aquello no era un buen sitio ni para nosotros ni para los empleados, ni a nivel operativo ni de gestión. Entonces, alquilamos un local. Alquilamos un local y tenemos un almacén propio. Tenemos personal de almacén, gente gestionando el día a día de la operativa y es todo interno. Y al final encontramos un CRM que nos permitía optimizar todo el proceso. Es decir, yo recuerdo en los inicios, ha llegado un pedido, copio manualmente una a una la dirección de envío para irme a la web del transportista, pegarla, imprimir la etiqueta manual y empaquetarlo, o sea, todo absolutamente manual. Oye, ahora nos llegan pedidos, los escaneo con el código de barras de forma automática porque el sistema me dice de todo lo que tengo, que puede salir o no con el stock, me dice qué productos tengo que ir a buscar a las estanterías, tengo un sistema de picking, me dice qué debo escanear primero por orden de antigüedad y conforme se escanean los productos, para evitar errores a la hora de la preparación de los pedidos, te descuenta el stock y al final y te imprime la etiqueta de forma automática. Es decir, ahora mismo tenemos un sistema montado a nivel operativo que yo creo que para el tamaño que tenemos y los pedidos que sacamos, yo creo que lo tenemos muy, muy bien optimizado. Para hacer doble clic en esto que estás comentando, este software, esta herramienta, eh, ¿puede ser que fuese Odoo Es Odoo, o sí, sí, es ah, Odoo. Odoo? Es Odoo, que es un Entonces mundo abierto. Al final es un ERP que tiene módulo de contabilidad, de recursos humanos, de proyectos y demás, pero tiene una parte que es de... Nosotros utilizamos una herramienta que se llamaba... Fuimos a un ISO de aquí de Barcelona y utilizamos una herramienta que se llamaba Outview.
que es el competidor de SendBlue, creo que se llama, o algo así, que al final se dedican a esto, a escaneos de productos, ¿no? Pero nos dimos cuenta que por precio y operativa no tenía, o sea, no tenía sentido mantenerla cuando en Odoo, que es otra herramienta que nos presentaron, lo podías desarrollar y personalizar a nivel interno con lo que tú necesitaras. Entonces, al final, hicimos un proyecto complicado porque teníamos por un lado nuestro ERP con el stock, facturación y demás, teníamos también toda la parte de audio donde procesábamos los pedidos, nos cargamos las dos y nos vamos a... Al final, tienes que evolucionar como evoluciona el mercado y optimizar todo lo que tienes detrás. Nosotros, Josep, estamos expidiendo casi 5.000 pedidos al mes, 5.000, y son 3 personas en el almacén, ¿eh? 3 personas. Nadie hace horas extra, nadie trabaja fines de semana, nadie trabaja fuera de horario. Es algo que yo tengo muy capado y muy controlado. No me gusta que me lo hagan a mí, no hago, vamos, no hacemos que lo haga absolutamente nadie. Y para poder hacer esto, necesitas un almacén muy optimizado. Y al final te encuentras... Y el otro día, hace 2 o 3 meses, ¿no? Yo leí una noticia de una empresa del sector donde cerraba el almacén interno que tenía, lo externalizaba, había 200 o 300 personas que se iban a la calle y al final no sé qué habrá detrás porque desconozco lo que hay detrás. Al final puede ser un tema financiero, un tema operativo, lo desconozco, no voy a entrar ahí en otras empresas. Pero es verdad que yo he visto en los últimos años empresas del sector que han ido mucho a precio, que no han sido rentables, que hay muchos fondos de inversión aguantando por detrás y nosotros somos rentables desde hace 5 años, desde el final. Al principio, cuando montas la empresa, evidentemente no eres rentable, pero somos rentables y todo lo que sale de almacén tiene rentabilidad. Todo, es decir, y para conseguir esto necesitas todo un backend súper optimizado. Y la parte de procesos es importantísima. La parte de almacén hay mucha gente que la deja de lado, pero es mucho tiempo en entrar facturas y pedidos, en empaquetar, en cerrar pedidos, en tema de etiquetas de transporte, en ir a hacerle el picking en las estanterías. Es mucho tiempo operativo, dinero, salarios, y esta optimización es para mí primordial. Primordial y las personas de almacén no creo que escuchen este podcast, pero les tengo que agradecer evidentemente el esfuerzo y la dedicación que hacen con nosotros porque es excelente. Lo hago, se lo digo siempre que los veo porque me paso por ahí cada 2 o 3 meses al menos a saludar, pero el trabajo es enorme. No, es que por mucho SEO, por mucho Google Ads, por mucho Repricer, si cuando entra el pedido en Shopify, al cabo de 2, 3 días no llega a casa del cliente, Eso es. es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que es un poco lo que yo también estoy, al final yo estoy muy acostumbrado, toda mi experiencia profesional ha sido pues, ofrecer servicios o formación, por eso me quise embarcar en, vale, pues voy a poner mi dinero y mi tiempo en un proyecto de producto, en algo que me encanta, que es deportes acuáticos, y ahí realmente es cuando te das cuenta de, bueno, primero de todo, tengo muy claro que no puedo diversificar mi conocimiento, mi área de especialización, porque dentro del SEO, Google Ads hay un montón de cosas, porque cuando te metes en un proyecto de e-commerce y solo ves el tema logístico, es un puto drama, es una locura. Entonces yo admiro, de verdad, y además cuando trabajas con productos perecederos, ¿no? Porque ya no solo es eso, sino entiendo que hay algo de merma y esta merma se tiene que tirar, se tiene que contabilizar, bueno, Y sobre todo, a nosotros nos afecta directamente no tanto con los suplementos, porque al final tienes 2 años y en principio con las optimizaciones que hacemos y los controles que llevamos no hay mucha merma de suplemento, poca, pero la alimentación sí. Nosotros tenemos una rama de alimentación que es muy grande, los márgenes de la alimentación son muy pequeños, y además el coste del envío de la alimentación también es muy elevado. Y la merma también es grande, porque al final tienes que, para conseguir condiciones de alimentación, tienes que mover determinados volúmenes en los que a veces te arriesgas y la alimentación es muy cambiante. Es decir, un día te lo compran a ti, otro a ti, y la merma de la alimentación es muy grande, caducidades muy cortitas. Y es un sector, para los e-commerce que estén en la parte de alimentación, que admiro. La gestión de stocks que deben hacer tiene que ser admirable, porque es muy compleja. 100%. Hace creo que un año de esto, hubo un podcast en INNIC de Mercadona Tech donde hablaba, creo que era la hija, si no me equivoco. Ahora me sale mal porque no me sale el nombre, pero bueno, que en definitiva es un podcast muy interesante a nivel de operativa de logística de e-commerce, donde se hacía mucho hincapié de que hey, la logística se paga, somos un negocio rentable porque es un servicio. Al final, tú estás en tu casa y te estoy trayendo la comida a casa, ¿no? Entonces, que a veces se nos ha puesto como aquí la idea de Amazon de envío gratis y Ahora, que no. Amazon ha hecho, ahora que lo mencionas, ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño a todos los e-commerce, porque al final, claro, ellos pueden permitirse la parte de envío gratis. De hecho, el otro día yo veía productos, para que te hagas una idea, productos que nosotros tenemos un PVP recomendado de 9 euros, que los encuentras a 4 euros en Amazon con envío incluido, porque Amazon los compra. Es que es imposible, es decir, es que me sale más barato
y con volúmenes muy grandes que tenemos nosotros, me sale más barato comprarlo en Amazon que comprarse al fabricante. Y cuando lo hablo con el fabricante, no sabe qué explicación darme, porque evidentemente el fabricante se lo vende y le vende unas condiciones a Amazon que son volúmenes descomunales, ¿no? Pero Amazon ha hecho mucho daño. Claro, todo cliente ahora quiere en casa el paquete en 24 horas, que lo llamen, quiere devoluciones gratuitas, quiere que si tiene un problema se lo abonen directamente, que esto es algo que yo no entiendo, quiero decir, al final a mí no se me ocurriría. El otro día, ¿no? Yo me encontraba una incidencia de ayer o de anteayer, porque además me gusta estar, no entro al detalle de todo, pero me gusta siempre estar un poquito por encima y ver que todo funciona. Entonces, al final, estoy en temas de incidencias, me leo las incidencias que hay, veo todo lo de almacén. Entonces, cuando leo incidencias y a veces veo un cliente que dice que ha probado un producto para adelgazar y que no le está funcionando y que lo quiere devolver abierto, es que me hierve la sangre, lo siento, pero me hierve la sangre porque yo no sería capaz de abrir un producto, tomármelo y querer devolvérselo a la tienda donde lo he comprado. Sea para adelgazar, sea para lo que sea, ¿eh? Pero es que no se me ocurre, lo siento, no sale de mí. Bueno, internet te sorprende. Ya, pero No, no, está claro. Amazon lo permite, el cliente se ha acostumbrado a esto. Sí, no, y además que aquí podríamos también entrar en la rentabilidad de todo el cuando vas siguiendo la pérdidas y ganancias de Amazon en los últimos años, no hace tanto que era rentable, ¿no? Y más en Europa. Entonces, bueno, creo que todo sector va madurando. Amazon ha inculcado unas bases y aquí, bueno, cada negocio tiene que adaptarse y evidentemente lo que estabas hablando, ¿no? Es hablar de esta rentabilidad porque pasado el COVID, muchos proyectos que vivieron el boom de ese momento del online, muchos ya llevamos 2 años de cierres. O sea, yo estoy viviendo cierres de e-commerce multimarca o que se han vendido incluso a grupos grandes o industriales y tal, por esto, ¿no? Porque al final también había y voy hilando, había un artículo donde que no sé si era directamente David o alguien que lo había analizado del caso de trading, que si trading no cobrase los portes, es su margen de beneficio. Es decir, parece tontería, pero ese 15% que estaba cobrando, pues si no hubiese cobrado es que representaría el beneficio del proyecto. Entonces, es un tema muy concreto el tema de los envíos, pero más de lo mismo. O buscar híbridos, ¿no? Es decir, buscar híbridos de, mira, pues no lo pagas al completo, te pago yo una parte. Hay lógicas detrás de negocio a nivel financieras o incluso a que empiezas a escalar con volúmenes, también negociar con los proveedores en diferentes provincias de España, ¿no? Donde, bueno, es toda una lógica que hay detrás que parece una tontería, pero si tú renegocias una logística en Barcelona y te ponen el código X o Y tú en Barcelona pues lo puedes dar más barato, pues eso afecta al marketing, ¿no? Y es como, después se pone la medalla de el que te ha hecho el CRO, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre. Punto muy interesante. Y con esto tengo anotado unos 18 puntos, ¿vale? Que ahora los repasaremos. Así que imagínate, hay un montón de pildoritas. Pero hablemos un poco de ti, ¿no? Es decir, al final naces, pues eso, ¿no? En una familia donde desde el día uno se abría, me imagino, la tienda a las 7 de la mañana, preparando todo y hasta el tarde, ¿no? Yendo incluso después del colegio a la tienda y tú a día de hoy ya no solo llevas la parte de e-commerce, sino que tienes un trabajo en el sector. Entonces, ¿cómo has tenido que evolucionar tú estos últimos 7 años y aprendizajes? Pues he tenido que evolucionar mucho, sobre todo desde hace 4 años que soy padre y tengo 2 niños pequeñitos. La optimización del tiempo es brutal. Yo me despierto a las 5 de la mañana todos los días, menos los domingos. Me despierto a las 5 para poder trabajar en Dietética Ferrer, un par de horitas, 2, 3 horitas, dejo el día hecho y me voy a trabajar la jornada completa al otro proyecto donde estoy, ¿no? Por la tarde con los niños, con la familia, que es algo que hay que poner, o yo recomiendo poner siempre como algo prioritario en la familia. Quiero decir, puedes tener muchos proyectos, puedes tener mucho trabajo, puedes tener muchas cosas por ahí, pero la familia, y a veces hasta que no tenemos a alguien de la familia no nos damos cuenta, ¿eh? Y por suerte no he perdido a ningún familiar hace poco, no lo digo por eso, pero creo que es muy bonito, sobre todo cuando tienes hijos, porque los ves crecer el día a día, de un día para otro, evolucionando de una forma espectacular. Entonces, al final, el despertarme a las 5 es precisamente para poder combinar y verlos en su día a día, que me parece algo precioso. Y durante los últimos 7 años, pues al final he evolucionado en todas las patas, ¿no? En intentar optimizar absolutamente todo lo que tenga, es decir, cuestionarme absolutamente todo lo que pasa, es decir, no vale vale porque se ha hecho así, no, ya vale. Pero explícamelo. Déjame entenderlo. Y a partir de ahí, vamos a ver si el que se hace así está bien o está mal.
evidentemente desde mi punto de vista, ¿no? O desde la persona que lo está analizando, pero te lo cuestionas todo y ese cuestionártelo todo, por suerte, pues ha acabado pues, quito un RP y quito una herramienta de gestión de pedidos para meter uno que esté donde lo tengo todo ahora mismo, donde en el almacén tenemos a 3 personas para 5.000 pedidos, donde vas a optimizar absolutamente todas las patas, ¿no? Y creo que esa parte de optimización y de cuestionármelo todo, absolutamente todo, es lo que yo más bien me llevo del aprendizaje de estos últimos 7 años. Ahora ya incluso algo personal que me interesa, y ahora estoy trabajando, bueno, ahora tú me decías esto de las 5 de la mañana, lo mismo, yo al final, pues, trabajamos la hostia de horas, y yo me lo pregunto, es decir, en el momento que quieres emprender un proyecto familiar, personal, ¿no?, de ser padre, ahora lo decías, ¿no?, levantarte a las 5 de la mañana. O sea, me imagino que te vas a dormir, que a las 10 como muy tarde. Güey, me estoy en la cama. Vale, vale, porque es que si no, no yo te decía, ¿no?, que me he tenido que venir a casa a hacer una siesta porque me he dormido, bueno, me he despertado por cosas de trabajo y tal, y he dicho: "Bueno, no aguanto". Y lo mismo, ¿no? Es decir, vale, curro, más curro, ver a los peques, evidentemente, pues comer, tal, cuidarte. Deporte, ¿te da tiempo a practicar? ¿Cómo lo haces? Bueno, menos del que hacía antes, es decir, desde el nacimiento de los niños yo estuve 3 años prácticamente que no dormía. No dormir una cosa y la otra ha sido muy complicado. Nuestro segundo bebé empezó guardería el año pasado, y desde el año pasado, porque tuvimos un añito en el que por fechas de nacimiento no podíamos dejar al pequeñito a la guardería. Entonces tuvimos que esperar hasta septiembre del año que viene, que eso es casi un año. Entonces, cuando empecé a encontrar un poquito más de tiempo, aunque fuera por la noche, a las 9 de la noche, irme al gimnasio. Yo siempre he sido una persona de deporte, a mí siempre me ha gustado ir a la montaña a caminar. De hecho, yo me he criado en montaña, mis padres tienen una casita en la montaña y me quedé ahí. Me encanta la naturaleza, me encanta ir a ver el mar, me encanta jugar a tenis, a pádel, a fútbol, lo que sea. Es decir, a mí me das algo de deporte, menos el básquet no me gusta, aunque mida casi 2 metros, y todo el mundo me dice ¿juegas a básquet? No, no, básquet no me gusta, pero cualquier otro deporte me encanta. Me encanta. Entonces, de hecho, el deporte es mi forma de abstraerme del día a día. De decir, de un lado, un poquito a la familia, dejo de un lado el empleo, dejo de un lado el proyecto, y es mi horita de desconectar y decir, estoy aquí, estoy tranquilo. Además, estoy en un gimnasio en el que no es un gimnasio de estos así más pijetes y demás, es un gimnasio no sé si has visto la película Rocky Balboa, es un mítico para mí, es un referente, pero es un gimnasio desde Rocky Balboa, donde va la gente de barrio, donde todo el mundo se conoce, donde las máquinas son máquinas de hace 10 años, que puedes hacer exactamente el mismo deporte que haces con las máquinas tan novedosas y tan tecnológicas que hay ahora, pero tiene ese ambiente que te cuesta mucho o que yo no he encontrado en ningún otro gimnasio y me hace desconectar completamente. Entonces entiendo que sales del trabajo, ves a los peques y ahí es cuando te escapas un momento al gimnasio, me imagino, ¿no? Cuando acostamos al primero a las 8:30 más o menos, entonces me escapo un ratito al gimnasio. Hay veces que a lo mejor hago teletrabajo y la horita de comer, en vez de comer, me voy 40 minutos al gimnasio. Y hay días que a lo mejor pues puedo entrar a las 7 de la mañana al gimnasio, tengo menos trabajo, un jueves, un viernes tengo menos trabajo por la mañana, entro a las 7 al gimnasio y luego me voy para trabajar. Es que lo pregunto porque tengo personas en el equipo que también han sido padres primerizos o incluso que ya tienen 3 y se los digo, joder, tengo que currar ahora como un cabrón porque es que después realmente te tienes que organizar bien. O sea, yo ahora me siento muy afortunado porque realmente no hay nadie de for bueno, es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, felicitarte por el proyecto, por la evolución, por venir aquí y transmitirlo de forma tan transparente y coherente, porque es lo que es. Porque a veces Internet o las redes sociales como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que no tangibilizan lo complejo de todo esto. Bueno, yo creo que hace muchos años, ¿no? Últimamente salen siempre, o sobre todo en LinkedIn, no, tengo una empresa, tengo tal, tengo cual, y al final hay mucho postureo, hay mucho postureo. Entonces, de ese postureo el 99% es fake y el 1% es gente que no se da visibilidad porque no la necesita. Es gente que está haciendo las cosas en su día a día y no tiene tiempo precisamente para perder en lo supuestamente bien que le van las cosas, ¿no? Entonces, y además es un mundo muy, muy complicado. Cualquier persona que esté dentro del mundo del e-commerce lo sabrá, y cualquier persona que quiera empezar en este mundo, que antes de empezar, si me permites dar un consejo, es que lo piense 2 veces. Y no que lo piense 2 veces para no entrar, ni mucho menos, sino que lo piense 2 veces porque es un sacrificio de tiempo personal, de dinero y de mucho trabajo y esfuerzo. Muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero muchísimo. La cantidad de horas que hay que dedicar a un proyecto para que salga bien, y más si no tienes financiación de inversión externa, es una auténtica barbaridad. Entonces, es muy bonito cuando sale, es precioso. De hecho, creo que este proyecto es de las cosas de las que más me alegro en mi vida, de las que más contento, porque al final son muchos años de trabajo y ves que
que funciona, pero hay que pensarlo bien. 100%. No, y que resaltamos que lo estás compaginando. Es decir, que es lo mismo es que, joder, que es curro, ¿no? Entonces, nada, de mi lado, pasamos ya a la fase final, ¿no? Que te pregunto sobre un poco sobre inspiración, ¿no? Entonces, si tienes tiempo en el gimnasio de escuchar un podcast o algún vídeo de YouTube o lo que sea, ¿dónde te inspiras? ¿Dónde te mantienes al día a día para revisar todas esas métricas? Pues me mantengo al día con LinkedIn. Sigo 10 o 12 perfiles que al final, entre toda la paja que hay, acaba segmentando, y tengo 10 o 12 perfiles que prácticamente a diario publican cosas, noticias muy, muy interesantes de SEO, de e-commerce y demás, que son con los que me pongo al día. Siempre me ha gustado leer. Yo era una de aquellas personas que yo me iba a dormir y me despertaba con un libro al lado, pero en los últimos años ha sido prácticamente imposible. De hecho, hay un libro que me regalaron para mi cumpleaños que se llama El Club de las 5 de la mañana, creo que tiene 500 páginas, voy por las 100, 150, llevo 4 meses para leer esas 100, 150 páginas. Es un libro que me está encantando, pero es que no tengo tiempo material, no tengo tiempo material. No, me pasa lo mismo. Yo tengo el libro, eso, el tema de la visualización, ¿no? De ver las cosas y tengo el libro en la mesilla de noche, llego, miro correos, empiezo una página y me quedo sobado y digo, bueno, Deshacer. lo estoy intentando, ¿no? Ese es ese se intenta. Entonces, bueno, hablemos de e-commerce que te gustan, ¿no? 3 e-commerce que digas, mira, pues estos e-commerce me gusta cómo lo hacen y siempre tengo un ojo puesto para aprender de ellos. Bueno, al final referentes del sector los tienes siempre delante, ¿no? Pero había uno que yo lo tenía por aquí, porque esta sí que había uno que era World, igual a ti te suena. ¿Dónde era? ¿Qué vende? Vende suplementos. El tema es que tiene la web muy bien optimizada. Era World Gym o Weight World se llama en inglés. Weight A World. ver. Y me gusta mucho porque está muy pensado para la conversión. Muy, muy pensado para la conversión. Me está saliendo aquí. Vale, World. Vale. Hostia, a ver. Vale, ¿esto qué es? Un cuidado corporal e íntimo. Esto es una marca de suplementos alimenticios propia, ¿vale? No es multimarca, son fabricantes, pero lo tienen muy bien a nivel de experiencia de usuario, muy bien a nivel de redes sociales, muy bien a nivel de conversión. A nivel de SEO no me he parado a mirarla, pero la verdad que por lo que he visto lo tienen bastante trabajado. Pero sobre todo, la experiencia de usuario la tienen muy, muy bien trabajada. Cuando vas a una ficha de producto, ves enseguida, ves el descuento, ves las características principales para qué sirve. Es decir, con 5 segundos que estás en la ficha del producto, ya sabes lo que es y si lo quieres o no. Sí, y parece tecnología propia, ¿eh? Qué loco. Puede ser. Y luego hay otra que es SVR, que es un laboratorio de cosmética, Sí. que está a nivel de SEO no lo tiene muy bien, pero a nivel de experiencia de usuario tiene una cosa que a mí me fascina. SVR se dedica es una marca francesa que se dedica a la fabricación de cosmética para farmacias, ¿vale? Entonces, Vale. a nivel de SEO no lo tienen muy bien, pero tiene una serie de vídeos y dentro Qué chulo. de la propia ficha de producto que te da la experiencia como usuario de cómo sería utilizar esa crema. Y te da la sensación de ponerte esa cremita en la mano, porque tienen vídeos aplicando la crema con los distintos colores y demás, y es tan realista que consigues ver la densidad de la crema, el color de la crema, cómo te quedaría. Es decir, esto para mí es un top 3 de experiencia de usuario en esta parte. El SEO lo tienen bastante, bastante mal trabajado, la parte de SEO, por decir que prácticamente no tienen nada de SEO trabajado, pero la experiencia es brutal. No he encontrado a día de hoy, seguramente las haya, pero no he encontrado ninguna web con esa parte. Y estos son un Shopify. Interesante. Vale, Estos están en Shopify Plus, además. tech propia. Vale. Vale, pues los dejaré añadidos en la newsletter. Muy interesantes, muy chulos. Los revisaré de arriba abajo y resaltando los puntos que has comentado más de UX y conversión. Pero es verdad que han trabajado muy bien la parte visual, ¿eh? Muy, muy chulo. Genial, anotados. Entonces, nada, Rafa, de mi lado, tengo por aquí el resumen ya preparado. Te dejo descansar con la orilla que llevas contándonos cositas. Y para la persona que ha llegado hasta aquí, hacemos un breve resumen de los puntos que he querido resaltar y muy, muy interesantes. Entonces, primer contexto, proyecto familiar, con la tira de años me imagino que eres la segunda generación del mismo. A ver, el canal online me recuerda a muchos proyectos que admiro también de e-commerce que vienen de incluso sector de distribución y han abierto su canal online. En decoración hay varios. Y nos explicas un poco tu experiencia totalmente honesta, transparente, que es increíble la facturación que habéis llegado a día de hoy, pero que tú, resaltar, sigues trabajando en otro trabajo y vas compaginando y ya lo has dicho como es tu día, ¿no? Entonces, primero tangibilizar esto, que estos curros son horas y que son negocios, el multimarca es un negocio de operaciones,
con márgenes bajos y que tienes que estar en lucha cada día, ¿no? Dicho este contexto, que hemos ido respondiendo, bueno, a lo largo de las preguntas que te he ido haciendo, las dejo de entrever. Hemos empezado a hablar de la casuística de la omnicanalidad, ¿no? Que es una de las vuestras fortalezas, sobre todo en la provincia de Barcelona, con los 2 puntos de venta físicos, combinado de este online. Por ende, hablamos también de esta posibilidad de la recogida en tienda, pero que a día de hoy, pues bueno, puede que no sea una de las funcionalidades principales, pero sí que tengo claro que a nivel de servicio y confianza online ayudan un montón. Hablamos de las diferentes palancas de crecimiento que habéis ido utilizando en los últimos 7 años, con todo lo que habéis ido aprendiendo, y sobre todo ha resaltado el acompañarte de un profesional. Esto aplica como yo ahora, por ejemplo, pues he empezado a ir a un nutricionista, ¿no? O cuando vas al gimnasio, pues con alguien que sepa y que se dedique a ello, aunque tú te puedas informar, ¿no? Porque te da tips muchos más rápidos de experiencia y por consecuencia, pues aprender de estos, ¿no? Y hemos ido hablando, pues, tu experiencia con diferentes agencias, aprendizajes, que aunque tú delegues, tú tienes que estar encima y es algo que, y no es para hacerte la pelota, pero yo también con los años he aprendido qué tipología de clientes nos queremos estar y en cuáles no, porque al final nosotros crecemos con el cliente y a mí un cliente que me dice que, bueno, yo te dejo el SEO y ya te espabilas, tampoco creo que sea esto, ¿no? Porque en definitiva es fundamental que todos los interlocutores entendamos en qué negocio estamos. Igual que nosotros nos preocupamos en entender la casuística del producto y yo antes de abrir Portugal te pregunto si a nivel comercial hay un problema aquí o que evidentemente tú me preguntes, hey, ¿por qué estamos ahora subcategorizando así y lo ponemos en el mega menú, ¿no? Por decir algo. De esta forma fluye mucho mejor la información. Así que de tu lado creo que es fundamental cuando contratas a terceros, evidentemente delegar, pero tener contexto. Por esto, hemos hablado de todo el contexto SEO y de los aprendizajes que has ido teniendo a lo largo de los años, palancas de crecimiento. Me ha encantado porque me has explicado desde tu punto de vista, que para mí es clave, el cómo ves nuestro servicio, ¿no? De forma tangible y transparente. Pues mira, al principio que esto pasa, ¿no? Incluso en la medicina, estableces una hipótesis, ejecutas, ves que no consigues los resultados que querías, pues vas por otra hipótesis y sigues ejecutando, ¿no? Entonces creo que pues, es fundamental el poder pivotar y aprender de ello. Por ende, hemos hablado de Google Ads, que es una de las palancas clave de cualquier e-commerce multimarca que vemos en la agencia o que yo cuando he trabajado en e-commerce de volúmenes grandes, ves que Google Ads realmente es un canal imprescindible en cualquier multimarca. Hay casuísticas peculiares, pero principalmente Google Ads es uno de los canales. Y hemos entrado en el POAS, el tema de las cookies, el server to server y la importancia de tener todos los datos financieros, que aquí me ha encantado cuando lo has dicho, ¿no? Y si no hay datos, aquí no se puede trabajar y una vez ya lo tenemos, caña, ¿no? Porque podemos detectar qué funciona y qué no. Por ende, hemos ido hilando, ¿no? Los porcentuales de canales de tráfico de captación, hemos hablado mucho de Google, por ende hemos hablado de toda la parte más de conversión, del precio y las herramientas de email marketing y automatización, ¿no? Como Connective o ahora hemos también, uno de los podría hacer un podcast entero de estrategia de pricing, dependiendo de cada sector, evidentemente, y el contexto que está aquí viendo actualmente la complejidad del sector del horario. Además, esto se ha trasladado a la gestión de los stocks en base a la fecha de caducidad, la implementación de una herramienta como un ERP como Odoo para toda la operativa desde la entrada hasta la salida del producto, de esos inicios, ¿no? Del segundo piso y a pasar a gestionar un almacén con 3 personas y que eso tiene que escalar con tecnología y no con más equipo o haciendo horas extra, ¿no? Que eso también es muy importante. Y por último, y no menos importante, hemos hablado un poco también de tu evolución como persona, de otros proyectos personales como tiene que ser, ¿no? El ser padre, el compaginar un emprendimiento que al final son muchas horas y que a veces se habla del equilibrio cuando emprendes y bueno, que encontrar como que todas las pelotas de la familia, el trabajo, pues estén en armonía y sinceramente yo desde fuera, que ya me voy preparando, ¿no? Lo veo y digo, joder, es que es muy jodido. Si yo ahora no lo consigo, cuando tienes la responsabilidad de un hijo, que cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, felicidades y animar a que la gente que está en esta situación pues empatice también con tu historia y que se vea reforzado también aquí, ¿no? Así que nada, hemos tocado unos cuantos puntos, no sé cómo lo has visto, seguro que nos hemos dejado algo, pero Muy bien, muy intenso. Este ha sido mi primer podcast, la primera vez que salgo en algún lado. No me gusta normalmente salir en ningún lado. O sea, tengo un perfil bastante privado. No me gusta salir o hacer noticias. De hecho, no me verás por ahí en ningún lado, aunque ya me han propuesto varias veces de alguna charla y demás, pero no suelo hacerlo. Me he sentido muy cómodo, Josep, gracias por invitarme y al final, pues bueno, si alguien del sector algún día quiere charlar de forma sin ningún tipo de problema, intercambiar impresiones en todo el canal farmacia, para farmacia, herbolario o cualquier otro sector, para intercambiar impresiones, ver hacia dónde vamos y tomarse un café o lo que sea, no hay ninguna duda. Siempre está bien charlar con personas dentro del sector para poder aprender
de forma mutua, que al final es lo que nos hace crecer, y el que quiera, no tenga un proyecto y quiera empezar a hacerlo, mucha suerte. Y cuyons, que sí, sí, ánimos. Pues nada, a la persona que ha llegado hasta aquí en el podcast, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao. Todos los retos que has tenido, ¿no? En los últimos 7 años, uno de ellos, el gran aprendizaje que te has llevado y que te hubiese gustado que te hubiesen contado un día como hoy. Saber más deseo desde el principio. Vale, tal cual, ¿eh? Tal cual. Curso gratis, deseo para e-commerce por ahí. No, tal cual, porque si yo además, nosotros empezamos empezamos en una época en la que había muy poca competencia a nivel digital en nuestro sector. Había muy poca, es decir, al final, en los últimos años es donde ha ido aumentando. Si yo hubiera empezado el primer año con lo que sé ahora deseo, estaríamos en el top 3 del mercado. No, vamos, es que no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Entonces, al final, claro, si no sabes lo que estás haciendo, esos 4 años que yo me he tirado para aprender, son 4 años que he perdido. Que sí, he aprendido, me he caído, vuelves a cogerlo, no vuelves a cogerlo, pero es tiempo perdido en definitiva. Entonces, si yo lo hubiese sabido al principio, me hubiese ayudado muchísimo, pero muchísimo. Y el SEO al final, Lo de siempre. mucha gente lo toma solo como, oye, pues voy a buscar unas keywords, ¿no? El año pasado yo tuve una experiencia con un fabricante de suplementos donde el informático me decía, yo vengo aquí, yo busco aquí las keywords y las pongo por la web. Y me discutía de SEO. Y le digo, ¿de verdad con estas respuestas tú me estás discutiendo de SEO? Y tuvimos una charla un poco acalorada, ¿no? Porque al final me decía, no, yo vengo aquí a yo contrato SEMrush y busco aquí y además me lo decía de esta forma. Busco las keywords, las meto en negrita y se acabó, ya está, yo posiciono. Y yo, vale, tú sabes de SEO. Entonces hay mucha gente en este mundo que cree saber de SEO, pero no. Y el SEO son muchas patas, es decir, no solo es la parte de una descripción de producto, es una parte de categorías, es una parte de estructura de la web que esté bien montada, es una parte de experiencia de usuario. El SEO es todo o prácticamente todo lo que puedes ver dentro de una web. Y es crítico. En un proyecto, a nivel digital, es crítico. Vale, que conste que esto no lo hemos usado No, qué va. pero bueno, es tu palabra, entonces yo te la respeto. Pero bueno, es lo de siempre. Y lo digo muchas veces que no sabes lo que no sabes. Y es aquí la importancia de tener el hábito por eso también siempre pregunto de cómo te inspiras, ¿no? De escuchar podcasts, de leer, de mirar, de estar al día con las newsletters, porque siempre vas encontrando píldoras que te hacen clic y vas conectando ideas y por consecuencia pues empiezas a decir, hostia, pues el repricer, vale, tiene lógica porque si voy con Google Ads y tengo un buen precio y tengo un buen margen, ahí escalo y el SEO, pues entonces, y pues el Odoo y todas las mandangas que puedan venir, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente, pues comparto tu opinión, que solo faltaría, pero lo dicho, a todo lo pasado también es fácil, ¿no? Es decir, Sí. hostia, si hubiese sabido esto antes, claro, joder, todos millonarios. Sí. Sí, sí. A todo lo pasado es muy fácil. Y digo la parte del SEO porque se analiza otras patas, Josep, es decir, la parte de logística, al final, desde un principio, no puedes optimizar nada, es decir, no puedes lanzar lo que tenemos ahora porque no te entran pedidos. La parte de SEM tampoco puedes hacer, o sea, puedes, pero al principio, si no tienes bien la web, no tiene sentido hacer SEM. Es decir, lo puedes hacer, pero la conversión va a ser, o seguramente sea muy baja. Entonces, desde todo lo que es un proyecto digital, desde el principio, hay muchas ramas y muchas patas que puedes tocar, pero si la del SEO no está bien montada, yo creo que absolutamente todo pivota alrededor de la parte del SEO. Ya hablemos de experiencia de usuario, de que la web vaya rápida, de que pueda entrar y navegar bien por el móvil, de que el carrito me funcione bien, pero todo pivota alrededor de esto. Entonces, por eso te he escogido la pata y para el que esté escuchando, que no es un tema de promocionar agresividad, ni mucho menos. Es verdad que los resultados son muy buenos. No, además que vamos a full, hasta enero nada. Pero no, que si no daremos un servicio de mierda. No, no vale la pena. Pues Rafa, de mi lado, agradecerte tu tiempo, tu historia. Creo que yo me he llevado muchos aprendizajes y espero que la persona que le ha dado hasta aquí también. Así que lo dicho, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao.